Isabel Inostroza, 25 años, nutrición oncológica. Julino Machmashwan, 30 años, nutrición deportiva. Isaac Ríos, Las 20 años, nutrición deportiva. Jael Huerta Núñez, 24 años, nutrición Kevin pediátrica y Mariluz, renal. 24 años, nutrición deportiva. Buenos días, mi nombre es Carla Rieta, soy nutricionista, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hice mi maestría en nutrición clínica en San Marcos. Además, hice una especialidad en la Universidad Wiener sobre nutrición renal. Ya tengo 18 años de experiencia desde que salí de la universidad. Y bueno, estoy para servirles en todas sus preguntas. Doctora, ¿qué le motivó a estudiar nutrición? Bueno, siempre desde pequeña tuve la intención de ayudar a las personas en cambiar sus hábitos de alimentación. Desde pequeña siempre traté de tener buenos hábitos y quería que las demás personas también tengan, digamos, inculcarles a las demás personas también a que mejoren sus hábitos de alimentación y por lo tanto lleven una alimentación balanceada y eso representa en su estado de salud y en su estado nutricional. Doctora, la segunda pregunta es, ¿cuáles fueron los mayores retos para usted en sus primeros semestres en la universidad? Bueno, los primeros semestres, cuando ingresé a la universidad fue muy difícil porque yo salí del colegio y ingresé a la universidad rápidamente. No pasó mucho tiempo, entonces fue difícil adaptarme a los cambios de horario, a estar en la universidad todo el día, a estudiar todos los libros enteros, porque antes no había la tecnología como ahora, que nos hace más, que aprendamos más rápido, que tengamos la información más disponible. En cambio, antes era ir a la biblioteca, prestar de los libros, leer bastante, y bueno, todo lo que implica el aprendizaje. Además, en la parte del internado también, bueno, primero fue al internado clínico y luego al internado público, que es digamos que el trabajo de campo, ¿no? Me incliné más por la parte del internado clínico, esa parte me gustó más y es por eso que me he desarrollado más en esta área. ¿Qué habilidades de la universidad son fundamentales ahora en su trabajo diario? Bueno, es la responsabilidad, ser responsable de mi trabajo, acudir en mis horarios determinados por la clínica. Y sobre todo tener la vocación de hacer un buen servicio hacia los pacientes. ¿Y cómo se mantiene usted actualizada? Bueno, yo a través de los cursos que llevo actualmente he hecho una certificación internacional y de NUT sobre diversos temas para mantenerme actualizada y también uso mucho los buscadores, el PubMed, digamos que el Servier, todo tipo de buscadores para actualizar la información que tengo, ya que ustedes saben que en nutrición todo cambia. Y bueno, siempre trato de constatar la información de las redes sociales con los artículos científicos para saber si es realmente real la información que nos están brindando, simplemente hay que descartarla para poder aconsejar mejor a los pacientes. ¿Cómo fue su transición de estudiante a profesional? Bueno, al salir de la universidad, como todos, tenemos bastante temor a desarrollarnos, ¿no? A pesar de que tenemos el conocimiento, no estamos familiarizados con la parte donde nos vamos a desarrollar. Al inicio yo trabajé en la parte alimentaria que no me gusta, en el servicio de alimentación, pero poco a poco fui encontrando, digamos, la parte que sí me gusta desenvolverme más, que es la parte clínica. Como estudiante, yo empecé con bastante, como le dije, con un error que luego me sirvió para poder tener más experiencia y poder desarrollarme más. Además, para tener un mejor desenvolvimiento profesional, me inscribí en cursos, seminarios, talleres, ¿no? Seminario o curso que había yo iba, para poder mejorar mis conocimientos profesionales y tener más seguridad a la hora de desarrollarme
Bueno, esa fue mi transición. ¿Qué curso nos recomendaría usted que nosotros utilicemos para entrar más en la carrera? O sea, para adecuarnos más ahorita que nosotros somos estudiantes. Bueno, está en la química, creo que está llevando química, biología, ICA, bueno, en mi época el ICA, no sé cómo será ahora la introducción a la alimentación, la ciencia de la alimentación de la ICA, en mi época. Y bueno, la bioquímica siempre. Esos son los cursos que más me parece que son importantes. ¿Qué consejos nos podría dar a nosotros como estudiantes del primer ciclo para poder aprovechar nuestra formación al máximo? Bueno, les diría que deben leer bastante, que deben informarse bastante sobre las materias que vienen, sobre todo las afines a nuestra carrera, como las ciencias de la alimentación principalmente, y la bioquímica es muy importante, porque de ahí parte todo para conocer cómo vamos a desarrollar nuestra carrera y cómo debemos aconsejar a los pacientes. Así que es muy importante que ustedes sepan acerca de bioquímica nutricional. Eso les va a ayudar un montón y van a tener las bases suficientes para poder contestar las preguntas y también para poder evitar ser influenciados por la parte digital, ¿no? Las redes sociales, que a veces dan una información que es errónea, pero si ustedes investigan bastante la parte bioquímica van a tener un mejor desenvolvimiento y también van a tener las mejores bases para poder desarrollarse mejor como profesionales. Muchas gracias. Va más allá de cuál es dígame usted, cuénteme una experiencia especial durante la carrera que haya marcado para usted. Bueno, al inicio de mi formación clínica, cuando era todavía interna, estuve en el hospital, hice mi primera rotación en la parte de traumatología y ahí conocí un paciente que tenía un TEC leve. Entonces, como era mi primera experiencia, aún no sabía qué implicancias tenía sobre la alimentación. Y bueno, fallé, esa fue la primera vez que fallé en aconsejar al paciente porque le dije que no debía comer alimentos, porque pensé que no podía comer, ¿no? Todavía no había investigado sobre el tema. Y bueno, esa fue la parte que más marcó mi carrera porque recibí me resonó mi profesora, que no le voy a decir al paciente que no puede comer si ese paciente tenía solo un TEC leve nada más, o sea, sí podía masticar, podía deglutir los alimentos, y yo cometí el error de decir que no podía comer. Entonces, a partir de ahí investigué bastante la parte clínica, sobre los diagnósticos médicos que desconocía, y bueno, ya esa etapa ya felizmente ya nunca me volvió a pasar. También en la época del COVID vi muchos pacientes aquí en la parte renal que un día los entrevistaba, estaban estornudando. Bueno, durante la época del COVID yo nunca dejé de trabajar, no me mandaron a virtual, ¿no? En otros casos, porque acá los pacientes de diálisis venían igual a dializarse en la época del COVID, nosotros trabajábamos normalmente, sobre todo los que eran jóvenes, igual teníamos que trabajar. Entonces, he visto a muchos pacientes morir en sala, algunos los atendí un día y algunos venían al día siguiente, y eran pacientes ya de años, porque estos pacientes son como tu familia y al que los conocen mucho tiempo, tienen una larga data de venir a sus sesiones y son como una familia, tratamos siempre de apoyarlos, entonces es algo que también marca la vida de uno, de ver a una persona y luego ya no se le toma cariño al paciente de todas maneras, y eso ha marcado mucho también mi carrera. Doctora, buenos días. Soy Isaac Ríos, alumno de la carrera de nutrición primer ciclo, y mi pregunta es: ¿qué fuente es más confiable para obtener información sobre las proteínas, sobre los nutrientes en general y sobre el cuerpo también, para saber cómo funciona el organismo? Bueno, alumno Isaac Ríos, la respuesta a tu pregunta es sobre qué fuentes de internet puedo confiar para la información del cuerpo y los nutrientes. Yo utilizo mucho el PubMed. Actualmente el PubMed está en mantenimiento, pero es una buena fuente porque implica que puedes buscar la información, siempre te la va a dar en inglés o la puedes traducir, pero es una recopilación de buscadores
de varias páginas, ¿no? De médicas, de nutrición, entonces ahí puedes encontrar una mejor información. Buenos días, doctora. Mi nombre es Kevin Adolfo Mariluis Brañez. Soy estudiante de la carrera de nutrición primer ciclo de la Universidad César Vallejo y quisiera preguntarle algo. ¿Qué fuentes de proteínas son más recomendables para mantener una buena salud sin exceder el consumo de grasas saturadas? Pregunta sobre qué fuentes de proteínas son más recomendables para mantener una buena salud sin exceder el consumo de grasas saturadas. Bueno, yo le recomendaría que en fuentes de proteínas puedes recomendar el consumo de pescados, puedes consumir además las menestras. Si consumes otras fuentes de proteínas como el pollo, la pavita, hay que tratar de que sean magras. Y bueno, ello puede permitir que mantengan una buena salud sin exceder el consumo de grasas saturadas, además de evitar la ingesta de galletas, alimentos procesados o ultraprocesados que podrían ocasionar problemas en la salud. Licenciada, nosotros somos estudiantes del primer año. Queríamos saber qué recomendaciones nos puede dar para este primer año, para todos nosotros. Bueno, la experiencia es que tomen bastante en serio la carrera, que lean bastante sobre los cursos más afines con la carrera y que conversen bastante entre ustedes sobre la información que llega a través de las redes sociales y que traten de, digamos, indagar más sobre esa información para que cuando les pregunten, porque si bien ustedes son alumnos de primer año, sin embargo, cuando te dicen, ¿eres nutricionista?, te preguntan, ¿no? Entonces las personas igual te preguntan siempre. Y sería bueno que ustedes puedan dar una información en base a sus conocimientos, ¿no? Lo importante es que lean bastante, que se documenten, que si pueden ir a cursos también lo hagan, porque eso también los va a motivar para aprender más y también para afianzar más su vocación por la carrera. Que vayan viendo, bueno, ahorita son cursos generales, así que no digamos que no van a hacer mucho, no conocen mucho sobre las especialidades o a dónde se pueden inclinar, pero esas entrevistas también los están ayudando a ustedes para que conozcan a profesionales de diferentes especialidades. En mi caso, yo soy nutricionista renal. Como ustedes verán, acá estamos en una clínica de diálisis, se tienen a pacientes renales. Esos pacientes vienen 3 veces por semana. Aquí es muy importante nuestra carrera porque ello determina que el paciente se conserve bien a lo largo del tiempo, ya que si hubiera algún desfase en sus electrolitos, en su estado nutricional, esto puede ocasionar que a la larga el paciente se deteriore más rápido, tenga un desgaste energético, proteico, que seguramente en algún momento ya lo han escuchado. Entonces, estas entrevistas me parecen muy importantes porque les están ayudando a que ustedes vayan direccionando hacia dónde quieren especializarse, de repente les gusta el deporte, la parte de los gimnasios, la estética, ¿no? Hay tantas áreas donde podemos desarrollar como profesionales, pero siempre hay que tratar de ser el mejor en cada área donde desarrollamos. Gracias. Doctora, mi pregunta es, ¿qué recomendación de alimentación le daría a usted a un paciente renal? Bueno, en el caso del paciente renal hay que ver en qué estadio está, porque hay varios estadios de la insuficiencia renal. Y dependiendo del estadio de la enfermedad, la dieta es individual para cada caso. Hay insuficiencia renal grado 1, 2, 3, 4, 5. Nosotros, por ejemplo, en diálisis, que estamos en este momento, es el estadio 5. En el estadio 5 la dieta es generalmente hiposódica, hiperproteica, puede ser hipercalórica dependiendo del estado nutricional del paciente. También hay pacientes diabéticos, entonces tendríamos que controlar los carbohidratos.